Sí, puede ser. Y no le han bajado. Y no le han bajado. A la gasolina. ¿Qué pasó?
Listo, muy buenas noches, jóvenes, ¿me escuchan? Bien, entonces 20 de marzo, año 2020, 8:20 de la noche. Se encuentran conectados aproximadamente unas 28, 29 personas. Igualmente la presentación para lo que tenemos acordado para el día de hoy, pues es trabajar sobre lo pertinente a las temáticas en cuanto al 2649, el decreto 2649, 2650 del año 93, que es todo el fundamento de los principios en lo que tiene que ver con la contabilidad generalmente aceptada para el caso Colombia. Estos decretos fueron derogados y vamos a hablar relativamente de ellos en lo pertinente a lo que se ha expuesto, no solamente por medio de la ley 1314 del año 2009, sino también vamos a referenciar, vamos a mirar todo el tema del componente de las NIF y de las NIF. Al igual, terminando, vamos a mirar los objetivos y cualidades de la información contable. Vamos a hacer un recapitule en lo que tiene que ver de la primera unidad, basada en la información que de una u otra manera, pues al menos alcanzamos a hablar o a hablar el día de ayer. Entonces, sin más preámbulo, pues lógicamente cuando, yo creo que aquí ya no se va a caer, esperemos que todo sea, pues, basado en la actitud positiva y que podamos desarrollar nuestros objetivos. Entonces, inicialmente vamos a hablar del decreto 2649 del año 93, que es como el marco en referencia a la normatividad de lo que tiene que ver con la primera parte de un PUC, el Plan Único de Cuentas, y posteriormente vamos a rematar el tema en articulación con el 2650, hablando un poco de las cuentas contables a título comercial, y cuáles son las cuentas y cuál es el impacto. Al igual por ahí ya hice un video que próximamente se los voy a entregar. Voy a tener dos tipos de alumnos básicamente en esta sesión. Los primeros, en relación a la temática o a quien le, que debería ser a todos, a quien le interesa aprender, que yo creo que son todos. Y otro tipo de alumno que pues está pendiente más de las actividades, de lo que hay que hacer. Con mucho respeto lo digo así porque realmente uno escucha comentarios y escucha particularidades, entonces vamos a centrar en la temática. Simplemente eso. Al igual, al final vamos a hacer una exposición de preguntas. Les ruego el favor de que lean los mensajes que yo les he enviado, que por favor tratemos de hablar un mismo lenguaje. Hay personas que me han estado compartiendo las actividades vía Drive. Sí, es vía Drive, correcto, pero es a través de las carpetas que yo les abrí para que ustedes monten las actividades. Eso no se trata de llegar y enviarme el Drive así porque sí, sino colgadito allá el trabajo en la carpeta. Y ahorita si sacamos un tiempo les voy a mostrar a qué me refiero. Bien, volviendo al tema del 2649, que hace énfasis más a los principios de la contabilidad de manera general. Hay que comprender básicamente que cada uno de estos articulados o artículos de este decreto hace énfasis a que la contabilidad básicamente tiene un fundamento. Si estamos hablando de un decreto 2649 del año 93, de por ende, anteriormente, llamémoslo así, hablando un poco relacionalmente de historia, que recuerdo tanto esas fotocopias que les entregué, que hablaban de muchas cosas. Entonces yo aquí tengo el libro. Me voy a dirigir a la página número 14, 15, más exactamente por allá donde empieza a hablar en relación a la parte de la contabilidad pública, en la página 16. Esas fotocopias que sacamos, que pues algunos grupos las tienen. Yo creería que el monitor me hizo muy amablemente el favor de poderlas compartir vía grupo de WhatsApp. Yo realmente pues abrí ese grupo de WhatsApp confiando en que
La idea era poder hacerlo mediante académicamente, con el compartimiento de la información. Pero bueno, realmente ahí hay que tener en cuenta la diversificación de los comentarios de cada uno de ustedes, que la idea es nutrir y eso tiene que ser transparente para mí. En cuanto a lo que tiene que ver a la Ley 43 del año 90, se entiende básicamente una relación a través de unos principios o normas de contabilidad generalmente aceptadas. O sea, esos son los PCGA, o eran los PCGA. Esos PCGA hoy en día vienen transcritos o traducidos más bien a través de los diferentes decretos reglamentarios por medio de la aplicación del marco conceptual de la NIF. Entonces voy a ser lo más posible específico para que ustedes me comprendan todo el lenguaje que vamos a manejar, ¿sí? Porque no se trata solamente de leer diapositivas. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Esos conceptos básicos y de reglas están allí para poder de una u otra manera hacer algo en referencia a la contabilidad. Y la contabilidad permite de una u otra manera tener bajo lo que es el asunto y las actividades de las personas, tanto naturales como jurídicas, porque habrá algunas personas naturales que llevan contabilidad y más las personas jurídicas, en la cual se apoya de una u otra manera por medio de la contabilidad como el arte de registrar, clasificar, codificar, y por medio de la ciencia que actualmente se maneja con fines más financieros que contables, permite hacer identificación, medición, clasificación, registros, interpretación, analizar, evaluar e informar la trazabilidad que tienen las entidades o las personas jurídicas y naturales de esas operaciones que realizan en compra, en ventas, en gastos, en costos, ¿bien? De forma clara, completa, y cuando hablamos de fidedigna, hablamos de una imagen fiel, de lo que se traslada a través de las facturas, por medio de los datos, por medio básicamente de los cálculos, por medio de toda esa información financiera, como puede ser un código de un NIT, ¿verdad? De un RUT, ¿bien? De los nombres de las personas con quien se hacen operaciones de compra y venta, pues va a trasladar de manera fiel todo eso a unos libros específicos como tal, que al igual ustedes me comprenderán que esta normatividad pues tiene su aplicación en lo que tiene que ver con el Código del Comercio. Por eso, en alguna parte de todo su material complementario, de lo que yo probablemente les haya podido compartir, al igual estoy dirigiéndome acá al libro del Código de Comercio, es importante identificar no solamente que el Código de Comercio, valga la redundancia, es un código que existe, pero pues hay que mirar por dentro qué trae. Y entonces por allá en su apartado del libro primero habla de los comerciantes y los asuntos de comercio. Pero lo interesante es que luego posteriormente a través del título preliminar y en los libros segundos ya hablamos de las sociedades comerciales, estaríamos hablando luego posteriormente del libro tercero de los bienes mercantiles, el libro cuarto ahora de los contratos y las obligaciones mercantiles. Luego ya nos dirigimos por allá al tema del libro quinto en relación a lo que tiene que ver de la navegación. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio y el libro sexto de este código habla de unos procedimientos. Pero lo interesante es recapitular por allá en el artículo 25, el cual pues me quiero remitir específicamente, donde se hace la definición de empresa y en donde existe básicamente la relación de empresa a título económico, que va a ser una organización, una entidad, una unidad económica. Y esa unidad económica ya después en ese libro tercero, ya por ahí en el artículo 26, especifica el tema del registro mercantil y habla específicamente de algún tipo de condiciones, prohibiciones, que son las cámaras de comercio, las cuales son las encargadas de una u otra manera de llevar, ¿cierto? Como toda esa razón de existencia mediante la organización de las entidades. Entonces miren que la contabilidad nace con esa necesidad de llevar unos registros a través de los cuales las empresas empiezan a hacer básicamente operaciones y dentro de ellas encontramos que la contabilidad le presta ese apoyo a través de la identificación, de la medición, de la clasificación, del registro, de la interpretación, del análisis, del evaluar, del informar, en fin. Y vamos a mirar qué significa cada uno de ellos. De por ende, como tal, el ámbito de aplicación de ese decreto como tal, ¿sí? Es una normatividad para poder llevar una contabilidad. Su aplicación va a ser de una u otra manera a quienes están obligados, como lo especificaba anteriormente. Entonces, el artículo 2 ya hace ese ámbito de aplicación. Volviéndonos un poco, hay que tener presente la ley 43 del 90, ¿sí? Que esa fue la que fundamentó
para que ustedes aprendan a tener conocimiento de ello. Entonces, una cosa es cuando tú coges un PUC, miras que el 2649 son las primeras partes iniciales de la normatividad, pero antes de ello existió o existe, porque eso sí no se ha podido derogar y no creo que lo hagan, es la Ley 43 del año 90, que es nuestro código de ética. Ese código de ética, actualmente existen dos códigos de éticas, uno para el caso colombiano y otro para el componente del contexto internacional, bajo normas internacionales de información financiera. Afortunadamente y desafortunadamente es así, porque ustedes me comprenderán y más adelante vamos a hablar de dos cuerpos colegiados que son el Consejo Técnico y la Junta Central de Contadores, que hacen énfasis en esta articulación. Por eso, el ámbito de aplicación, pues básicamente lleva a uno a especificarle como tal de la presunción de algunos decretos que ya fueron eliminados, que ya lo vamos a tocar. Por allá el artículo 3 de este 2649 habla de los objetivos básicos del tema contable, o hablaba en el conocimiento, la demostración de los recursos controlados, el procedimiento de la ejecución del flujo de caja, o del flujo efectivo para este caso, de poder hablar de entradas y salidas de dinero, y por el cual pues, la información contable servía fundamentalmente para predecir, o sea, proyectar, estimar los flujos de efectivo, conocer y demostrar los recursos controlados por parte de la empresa, apoyar a los administradores en la planeación, no olvidemos, y pues de paso, no olvidemos, no, aprendamos de que apoyar a los administradores tanto en la planeación, en la organización y en la dirección de los negocios es fundamental. O sea, estamos hablando en términos de administradores, no en términos de contadores. O sea, que esta parte del articulado está más hecho para que un administrador de empresas pueda tener la capacidad de una u otra manera de poder comprender de que ese ciclo PHBA, que es el planear, hacer, verificar y el actuar, va desde la articulación por medio de tres énfasis que ellos manejan, que son la administración, la parte financiera y lo legal. Y para eso subcontratan de una u otra manera a un contador y probablemente un abogado y, ¿por qué no?, a un ingeniero industrial, por aquello el tema de los procesos, porque ellos son la cabeza de la empresa como tal. Entonces ya empezamos a comprender que la contabilidad está hecha es para objetos y unos objetivos en cabeza, obviamente, alguna ilustración, llamémoslo así, o alguna normatividad como la Ley 222 del año 95, que es donde está el fundamento de la existencia financiera de las empresas. Al igual está amarrado a un artículo o artículos del Código de Comercio. Libro de libros, probablemente en la contabilidad. Entonces, repito, Ley 43 del año 90, Código de Ética. Existió el 2649, 2650, que sigue existiendo, ahora lo llaman taxonomía, pero los objetivos básicos de estos artículos están y tienen fundamento relativo en lo que es la parte histórica de la contabilidad. ¿Para qué más sirve fundamentalmente la contabilidad? Pues no nos vamos a detener a leer, entonces ahí hacemos como un recapitule, la toma de decisiones, apoyar a los administradores, evaluar la gestión de la administración, ejercer control. Mire que hay escuelas controlistas. La contabilidad puede ser vista como un sistema de control. La contabilidad puede ser como un sistema ambiental para poder medir las contribuciones o las erogaciones que tiene una empresa a título ambiental desde el componente micro o macroeconómico. Fundamentar la determinación de cargas tributarias. Miren, en Colombia siempre hicimos contabilidad, fue con fines tributarios, pero también para poder establecer a título estadístico precio y tarifas y ayudar de una u otra manera a la información estadística nacional, como lo acabo de especificar, contribuyendo básicamente a la evaluación del beneficio que busca quién, de cierta manera una actividad económica, ¿no? Un sector económico, una comunidad, y por qué no el país como tal, por aquello del tema relativo en función a los impuestos. Bien, para ver los tipos de impuestos, que es la renta normal, ordinaria, presuntiva, y como tal de pronto, pues otro tipo de rentas consideradas como adiciones, llamémoslas así, en el cual una empresa ahorita viene pagando un 32% de impuestos y otras pagan una sobretasa de un 4 o un 5%. Que eso cada vez que hay reformas tributarias, pues tiende a dar algunos alivios, entre comillas, ¿no? Pero eso es importante, fundamental. El artículo 4 habla de las cualidades de la información contable, que es otro de los puntos sobre los cuales tenemos que trabajar. Y esas cualidades de la información, pues dice la contabilidad que debe ser básicamente un sistema, pues hablar de sistema es algo muy grande, realmente, que tiene unos objetivos, que debe ser comprensible y útil, y que debe ser comparable.
La información es comprensible, básicamente, dentro del contexto clara y fácil. Es útil cuando es pertinente y confiable. Acuérdense de lo que hablamos de dar fe pública. La información es pertinente cuando posee el valor de la realimentación o un valor de predicción oportuna, porque con ella se pueden hacer cálculos de proyecciones o sacar presupuestos. La información es confiable cuando es neutral, verificable, a medida de la cual representa fielmente hechos económicos y es comparable. Entonces miren que ahí las cualidades de la información también son importantes. Ese decreto 2649 pues realmente funciona en relación a lo que tiene que ver no solamente a título de estadísticas, sino probablemente en realización de lo que tiene que ver para personas externas, porque ese sistema de información es para información interna, llámese empleados, dueños de las empresas, bien, socios, accionistas, casas matrices, filiales, entre otras. Pero también puede ser una información externa, básicamente para terceras personas, para un banco, para otro tipo de sectores, para sacar comparativos. El decreto 2649 básicamente tiene su relación en su artículo 5, hablando de postulados, de conceptos, tiene unas limitaciones fundamentadas, bien sea a través de cualidades, como especificamos en sesión, cualitativas y cualitativas, cuantitativas y cualitativas, de números, de cifras, bien, que de una u otra manera se traducen también al igual, básicamente en unas normas básicas. Entonces, cada vez que te pregunten qué es el 2649, o qué fue, y yo creía que no deberíamos de hablar en tiempo pasado, indiferentemente que ya se haya derogado, porque esto es el fundamento de la contabilidad. Y allí se basa todo. Y al igual, pues, es especificar de lo que existió, porque ustedes se dan cuenta, lo que yo explicaba anteriormente, la contabilidad nace de un sistema público y se nos volvió privado. Y hoy en día existen los dos modelos. Bien. El artículo sexto ya entra a hablar del tema del ente económico. ¿Para quién es, en este caso, para quién se hace la contabilidad? ¿Para quién va a estar definido básicamente todo el tema de lo que tiene que ver el control de los recursos? Entonces, mira que dentro de ese componente histórico van a existir personajes o personas, más bien, que se dedicaron a decir es que la contabilidad es un sistema de control, con el cual de una u otra manera yo puedo controlar los recursos de entradas y salidas, de gasto y costo de una empresa. Entonces, ese artículo 6, hablando un poco en referencia al decreto 2649, que es lo que me pide a mí la plataforma hablar, con mucho gusto lo estamos especificando. Ya el artículo 7 hace énfasis de una u otra manera de las revelaciones, de los componentes de periodos futuros, de hablar de algunas tendencias tipo pérdidas, de hablar del paradigma de la contabilidad cuando hay una utilidad o una pérdida, ¿verdad? De su capital de trabajo, del flujo de efectivo, de los indicadores básicamente financieros, del incumplimiento probablemente de algunas obligaciones a través del pasivo. Por eso es que es bonito de pronto entender y comprender y conceptualizar qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio, qué es el ingreso, qué es el gasto, qué es el costo. ¿Y por qué no hablar de las cuentas de orden? Para de una u otra manera dimensionar lo que tú necesitas saber para poder comprender, analizar la contabilidad desde el enfoque anterior para poder hablar bajo NIF. Porque yo soy convencido totalmente de que si no se explica ese tipo de relación, pues la persona va a quedar perdida cuando inicien sus estudios. Entonces, por eso lo estoy haciendo de esta consideración básica, elemental, ya bajo otro dinamismo. Esperemos que la plataforma aquí por este lado, que no es la oficial de la universidad, sirva, pero pues hay que dar conclusión y hay que dar soluciones. Entonces, por eso les pedía la mayor de las actitudes y ahorita abrimos el escenario para las preguntas. El decreto 2649, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver y metiéndole un componente de objetivos y cualidades según la información que buscan al NIF, tiene más o menos unos 10 principios, ¿bien? Y esos objetivos van a ser muy fundamentales, que son el de confiabilidad, el de relevancia a la información, el ser la contabilidad un tema comprensible a través de que varios usuarios la puedan comprender, que sea comparable de un año a otro para los usuarios a largo tiempo, que sea oportunidad presentada en un momento determinado. Ahí podríamos meter el tema de la anualidad, de un año en consideración al año grabable anterior. O sea, si estamos ahorita en el 2020, estamos cerrando en este periodo del mes de marzo del año 2019 para poder dejar las cifras al día. Comparación, ahí vemos una definición de lo que es comparativo, pero pues esto es información cualitativa, ahorita vamos a mirarlo sobre algún ejercicio práctico.
El artículo 8 ya nos habla de una unidad de medida, ya nos dice que básicamente la contabilidad o los principios de contabilidad están hechos con esa finalidad, para tener una medida en cuanto al peso, a la moneda funcional. Estoy tratando de extractar lo más importante, ¿bien? Y es eso. Del periodo, hablamos en el artículo 9, entonces hablamos de los cortes, porque pues habrán empresas que hagan 2 cortes al año, semestrales, hay otras que lo hacen trimestrales, hay otras que lo hacen bimestrales cada 2 meses, pero el válido para una entidad como tal es el anual, por lo menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre. Entonces de eso habla el artículo 9, del periodo, de la información de los estados financieros a través de la existencia de estos. El artículo 10 de la evaluación y la medición, ya de pronto ahí empezamos a hablar un poquitico más financieramente, hablamos del valor o el costo histórico, comprendiendo de que, por ejemplo, un activo no va a tener el mismo valor de compra en este momento que por allá dentro de 1 o 2 años, por aquello de que tiene un tema de evaluación o de medición que va a través de su depreciación, de su realización, de un valor presente, de un valor actual, de una unidad de medida. Por ejemplo, ahorita todo esto que está ocurriendo conllevaría a que las empresas pudiesen hacer, llamémoslo así, ¿no? Como una evaluación o una medición de sus activos. ¿Por qué? Porque pues para nadie es un secreto de que la moneda se ha devaluado. Entonces sí, va a ser importante hablar en relación como tal a ello para poderlo especificar. En lo que tiene que ver en la parte de la evaluación a la medición, hay también decretos a través de la normatividad que han venido saliendo. Por ejemplo, aquí vemos algo que existió también que se manejó, que eran los ajustes integrales por inflación. Cuando teníamos una inflación superinflacionaria, llamémoslo así, que antes se hablaba de inflación de 2 dígitos por encima del 9, del 10, del 11, del 12. En este momento la inflación es más regulada, hablamos del 3, del 4, del 5, para que me comprendan, esos son los valores sobre los cuales nos vienen a nosotros aumentando los salarios o el salario mínimo que nos ganamos. Entonces, de eso se trata, de comprender de dónde salen las cosas como tal. El valor actual o de reposición, el valor de realización o de mercado, el valor presente o descontado, son argumentos válidos para la evaluación de la medición. Entonces, el valor o costo histórico tiene una representación en el importe, como tal de una equivalencia, llámese de algún poder adquisitivo, descontando básicamente el valor de propiedad que tiene un activo, o por qué no hablar de un pasivo. En cambio, el valor actual o de reposición representa más el importe que se le puede llegar a entregar como un valor equivalente a la reposición de un activo. O, ¿por qué no llegar a medir básicamente una obligación en un momento actual? Descontando intereses, hablando de valor real. El valor de realización o de mercado es el valor que de una u otra manera se encuentra liquidado de acuerdo a varias personas en un mercado y que probablemente de una u otra manera sea el que le coloque el valor a liquidar a esa operación, llámese el activo, del pasivo o del valor patrimonial. Ahí lo podemos ver a través de una comisión, de un impuesto, de un transporte, de un empaque, entre otros. Y el valor presente ya habla del importe, en este caso cuando hablamos de importe estamos hablando básicamente de la relación que se tiene de acuerdo a un valor o un precio fijo. ¿Bien? Y probablemente si estamos hablando de un valor presente descontado, pues ya tendríamos que tener presente alguna variable micro o macro como tasa de interés, las DTF, la tasa prime, el valor del petróleo. Miren que hace 3 años, 4 años, un barril de petróleo en otras épocas consideradas costaba aproximadamente $55. Anoche ya está en $24. Con esto que está ocurriendo en cuanto a la descomposición de nuestra moneda frente al dólar, pues probablemente lleguen a pagar hasta $20 por un barril de petróleo, entendiendo de que si Colombia es una empresa, ese sería el ingreso operacional que se percibe de manera directa. Entonces, no es lo mismo vender a 100 pesos o a 60, como yo decía, que vender a 20, para que me comprendan el ejercicio mental que trato de especificarles. Por este lado, ya abarcamos la primera temática, 2649, hablando un poco en relación a lo que tiene que ver con normatividad, de los PCA, los principios de contabilidad. Ya entrando y amarrando este tema NIF, pues tendríamos que empezar a conceptualizar lo que tiene que ver con el marco conceptual, entendiendo de que las NIF son las normas internacionales de información financiera y que se supone que es el plano nuevo, pero recordemos de que eso es un estándar.
y que básicamente van a aparecer diferentes tipos de empresas que van a manejar, pues, llamémoslo así, no obviamente, sino lógicamente, lo que cada una de las empresas tiene que hacer en sus diferentes sectores. El marco conceptual es, más que todo, va a permitir identificar, ¿sí? Básicamente un tema en cuanto a cómo hacían las empresas su contabilidad. Puede ser considerado un problema o una oportunidad, básicamente, pero basado en teorías y basado en normas. Bien, sin descuidar básicamente el tema de la norma internacional de contabilidad, o sea, las NIC, bien, y los decretos reglamentarios que de una u otra manera pues saca internamente cada país. Vale. Entonces, la norma o las NIF, ¿sí?, especifican la relación de unas reglas por cumplir como un estándar. De manera internacional, se supone que es un solo lenguaje, incluyendo varios países que quieren hablar un mismo lenguaje, valga la redundancia. Que es información a título básicamente de información procesada mediante un componente ya financiero o relativo, ¿sí?, en el intercambio de bienes de capital entre entidades o entre empresas que de una u otra manera pues están clasificadas según Colombia y que la viene clasificando más el Consejo Técnico de la Contaduría. Y, ¿por qué no pensar de una u otra manera que el Estado también, a través de los diferentes ministerios, como el caso del Ministerio de Industria y Turismo, como tal, pues hizo algunas especificaciones en cuanto a la ley 1314. Las siglas a utilizar relativamente para el caso español-inglés es NIC, Normas Internacionales de Contabilidad, que las saca o las emite el IAS, y las NIF, que son Normas Internacionales de Información Financiera, que las emite la IFRS, que para este caso pues es los mismos términos de las NIF, Normas Internacionales de Información. Bien, los PCGA, en este caso, son principios o eran principios de contabilidad generalmente aceptados. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo que comentábamos, pues todavía se utilizan y ellos lo llaman USGAP y lo siguen utilizando y lo seguirán utilizando. Porque no todo ha sido globalizado de manera inmediata. Algunos países tienen, básicamente como Inglaterra, como Estados Unidos, propiedades para poder manejar su contabilidad a su antojo. Y las CINIF, que son los comités de interpretación de normas internacionales de información financiera, que son las que emiten la CIFRIC, que ahorita las vamos a revisar. Varias siglas en inglés, no tienen su sigla básicamente, reconocida en el español. Eso es un apartado que tengo yo allí presente. Van a existir otro tipo de siglas como el IAS, el IFRS, la International Financial Reporting Standards, la International Accounting Standards, el USGAP, que es lo que se especifica, donde venden los principios de contabilidad generalmente aceptados, de donde venían. El IASC, el IASB, que tienen que ver básicamente a título del accounting, o sea, de la contabilidad. El FIASB, que es la Financial Accounting Standard Board. El ISPA, que es el American Institute, básicamente, a través del cual se sacan los diferentes certificados para los tipos de contadores. La SEC, en este caso, que es la Comisión de Valores y Bolsas. La SIC, que viene con los estándares de interpretación de los comités. Y la CIFRIC. Ya entrando al plano de lo que aplica el caso colombiano a través de las NIC y de las NIF para el caso del USGAP, como les especificaba, pues dentro de esas normas van a aparecer estos tipos de contextos más reconocidos y otros países que utilizan los PCGA a través también de la normatividad o decretos. Entonces, miren que no era carreta y básicamente algunos apartados del USGAP de las entidades emisoras. Entonces, las normas, en este caso como tal para empresas de los países que las aplican, el sector privado, porque también está el sector público, como lo especificaba, a través igualmente por medio de sus 4 tipos de entidades, y ya ahorita explico de dónde vienen las 3 entidades tipo sector privado, pero ahí estamos viendo de que de una u otra manera pues las interpretaciones las va a hacer cada uno mediante cuerpos colegiados. El FIASB en Estados Unidos, en el caso del sector privado la CINIF, en el caso básicamente también de las empresas está la SIC y está la IFRS a través del IASI o el IASPI, igualmente en el sector privado por medio de la CINIF y la NIF. Y para el caso, de una u otra manera, como tal, para gremios en otros países, pues ya vamos a tener en cuenta no solamente el gobierno, sino para el caso de Colombia, el Consejo Técnico de la Contaduría. Entonces, ahí vamos. Países que fundaron básicamente el día sí, que existen, ahí los podemos ver, son grupos básicamente de países, llamémoslos potencializados, en relación a lo que tiene que ver por allá en una época, en algún tiempo relativo. Y en este momento, pues nosotros seguíamos aplicando
lo que mal llamábamos aplicación de la contabilidad, como el arte de registrar, clasificar y codificar, que antes lo hacían eran contadores no titulados con tarjeta profesional, sino autorizados, que eso también lo alcanzamos a hablar en nuestra primera sesión. El IADBI está integrado básicamente por una serie de miembros, personas, países, legislaciones como tal, bien, para poderlo comprender de esa manera. Igual ese es el tema que está allí en la plataforma. La implementación de lo que es la NIF y las NIF en el mundo se da mucho antes de esta fecha. Yo creería que por ahí en el año 2000, antes del 2000 ya se venía hablando de que algunos países, relativamente, de un componente de 180, 170 países, 120 de ellos ya se encontraban referenciando el tema bajo NIF. Durante hace unos 10 años, pues el único que hacía falta en Latinoamérica era Colombia. No se había hecho porque nosotros, vuelvo y repito, hacíamos contabilidad era con fines tributarios, no financieros. Pero como ahora hay mucha empresa tipo grande, entre comillas, o mediana, tipo cotizadas de bolsa, entonces ahí fue donde se nos cambió el espectro en cuanto a lo que tiene que ver con la contabilidad. De una u otra manera es importante también comprender de que es un estándar, que lo que vale es la norma internacional de contabilidad. Por eso inclusive algunas empresas todavía manejan y tendrán que seguir manejando primeramente las normas internacionales de contabilidad. Y hablamos de 4 tipos de procesos. Hablamos no solamente de una convergencia, hablamos de una adaptación y por qué no hablar de posteriormente de una implementación, ¿sí? Pero pues hablamos de 4 contextos diferentes que básicamente pueden ser de convergencia, adaptación, ¿bien? De lo que puede ser transición e implementación, para que ustedes me comprendan y ya ahorita miramos más adelante cuándo aplican las empresas y cómo las aplican las NIF. Para este caso, el comparativo de los referentes, pues hacen énfasis como tal la primera parte de lo que estamos acá. Aquí al igual, pues vamos a mirar una pequeña introducción de los objetivos de las NIF. Dice por acá que proporciona a quienes usan la contabilidad para tomar decisiones económicas. Acuérdense que nosotros los contadores no tomamos decisiones, ayudamos a tomar decisiones. Un conjunto de normas contables de carácter mundial que sean de alta calidad, ahí está específico el tema de un estándar, y que permita lo mismo la preparación y presentación del uso de los estados financieros de propósito general, cuya información sea confiable, transparente y comparable. Entonces miren que esos 10 principios ya se nos redujeron a 3. Y ya hablamos de estados financieros de propósito general, ya no hablamos de estados financieros de propósito específico, que es a la otra parte, que no podemos dejar de un lado. Porque uno cuando inicia una empresa, uno no termina siendo un estado financiero de propósito general. Uno inicia es con un estado de propósito específico, que es hablar del balance inicial, donde el activo es igual al patrimonio. Y no se está haciendo ahí, no está cumpliendo la relación de la ecuación patrimonial total. Entonces, allí también nos puede especificar ese tema del objetivo de las NIF, que es un poco más financiero y menos contable. Los orígenes de estas NIF a través de las NIF, porque están amarradas, compréndame que las NIF fueron las que le dieron vida a los PCGA en Colombia. Y ya después, cuando los trajeron en el año 2009, la ley 1314, todo automáticamente cambia por medio del estándar. Pero ellas dos están ligadas y es la globalización de la economía la que le da, pues, obviamente aquí la apertura, o en este caso como tal, la asunción del tema que nació de esta consideración. Nace en un mercado de capitales a través de una inversión directa en otros países, o sea, de lo que llamamos TLC, los tratados de libre comercio, la apertura económica, de que ahora las empresas aquí compran en la China y en la China compran acá. Entonces, básicamente allí se dio como esa armonización, esa comparabilidad para poder hacer ese surgimiento de una nueva información que cumple unas características de comparabilidad, de transparencia, de confiabilidad, pero ya en el entorno global, no solamente en el entorno de cada país. Anteriormente cada país hacía, y yo creo que todavía lo seguirán haciendo, porque para eso existen los decretos fundamentados, porque nunca se deja de lado el tema tributario. En todas partes se tributa. En muy pocos países como Suiza, Panamá, que son países paraísos fiscales o países no cooperantes, como lo llaman hoy en día, pues no existen estos temas. Simplemente es un tema de flujo de caja y pare de contar. En Colombia estas normas internacionales han sido clasificadas como obsoletas, indescifrables por los inversionistas extranjeros. Eso es un resultado de una comparación que hizo por allá la Cámara de Comercio en Medellín. Entonces miren que ahí están los 4, ¿sí?, pilares
que se hablan en Colombia. Entonces, hubo una adopción, hubo una adaptación, hubo una armonización y hay una convergencia. ¿Y por qué no llegar a decir que hay una implementación? Entonces, cuando hablamos de adopción, es copiar básicamente un modelo, o no copiar porque suena muy feo, es transcribir mejor. Y la adaptación es ajustarlo, acomodarlo a esas 15, 16 NIF que ya vamos a hablar de ellas. Y más adelante, ¿por qué no llegar a hablar de la armonización, de la convergencia? Permitiendo, lógicamente, interactuar con todo lo que tenga que ver en la parte del entorno económico. La convergencia, y no solamente la convergencia, sino la implementación como tal, ¿no? Igualmente, yo soy de los que pienso de que básicamente hablando de los grupos y ya metiéndonos en el contexto, pues vamos a hablar de que son 3 grandes grupos en Colombia, unas grandes, unas pymes y una micro. ¿Qué aplican las pymes? Que son las 95%, que esto también lo indicamos en clase más o menos. Ellas aplican NIF para pymes y estas están divididas por sesiones, son 35 sesiones, ya las vamos a ver. El grupo 1 son normas plenas y realmente pues allí estamos hablando de que tienen unos años de preparación, que significa convergencia, de transición, que es hacer el paralelo, y ya en el año en que se supone que debieron haber salido. Pero quiero que le cuente una cosa, del grupo 1 el 90% yo creo que ya la aplicaron, falta un 10%. Ellos tienen la plata de cómo pagar un proceso bajo NIF. En cambio, un grupo 2 de una pyme probablemente no tenga la misma capacidad. De ella estamos hablando que un 60, un 70% hasta ahora han aplicado. En cambio, el grupo 3, que es una micro, yo creo que nos hace falta por ahí un 70, un 80% de que apliquen NIF. Y no las aplican porque es un proceso que cuesta, es un proceso que vale, es un proceso que no es fácil. Para un excelente contador, realmente el tema es llegar allá, a la aplicación. Yo puedo hablar mucho de la carreta y hacer la convergencia, hacer la transición, ¿sí? Hacer las socializaciones, ¿sí? Meter a todo el cuerpo directivo y a la gente en una empresa a que aprendan de NIF. Pero ¿de qué me sirve si no sé hacer la aplicación? La aplicación es un tema de matemáticas financieras, es un tema de sacar valores presentes, llevar a valor futuro, de valores futuros, traerlos a valor presente, de coger la normatividad y aplicarla, no para reventar la empresa, sino más bien con el ánimo de poner valores financieros reales que le permitan a la empresa, de una u otra manera, generar un valor agregado. Como hablar de un tema en relación a lo que puede ser, no sé, se me ocurre a mí mencionar otro tema de la contabilidad que es el análisis financiero. Pues allí tenemos los diferentes grupos, los diferentes años de preparación, de transición, de aplicación, como tal. Igual las NIF, en su referenciación, pues se van a aplicar más de acá. Entonces mira que acá van a existir unas normas plenas y por eso las llamamos de las full, ya que le hablamos de las pymes, que es el 90-95% de nuestras empresas en el país, que el año 2016 ya habían haber aplicado 35 sesiones. Y vamos a mirar cada una de ellas como se llama, por lo menos. Y el grupo micro. Entonces, así como explicamos esta, yo también podría decir de que para el grupo del sector privado, que es este, para el grupo del sector público, perdón, van a existir 4 grupos, que son las que cotizan en bolsa, las que captan y ahorran dinero del público, las que no captan y no ahorran dinero del público, las entidades de gobierno y los entes en liquidación. Una de las hipótesis que maneja el tema contable es el negocio en marcha, entonces hay que tener cuidado con esa definición, porque para ello pues la contabilidad se basa en los principios, ¿no? En lo que yo les estoy comentando, de sus PCGA. Por eso hay gente que ha dicho de que eso desapareció, sí, desafortunadamente se derogó el decreto, pero hay una contabilidad micro y retoma bases fundamentales de allí. Ahorita se lo voy a demostrar. Para estos grupos, ustedes me comprenderán de que hay unas características. El Ministerio de Industria y Comercio, que es el que manda sobre este tipo de normatividad, decretó al grupo 1, 2, 3 por medio de estos decretos reglamentarios. Bien, indicando básicamente una relación a través de algunos paralelos, como son los ingresos, su máximo de trabajadores, los empleados, los activos. Entonces, para pertenecer a cada uno de estos grupos debe cumplir con esos requisitos básicos, elementales, más de 200 trabajadores, mayores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Bien.
Y eso pues es importante reconocerlo. Por ello, el grupo 2 del decreto 3022 del 2013 especifica básicamente la relación que se tienen con los diferentes tipos de empresas. Entonces van a ver ese tipo de clasificación para que me comprendan, que más adelante lo puedo explicar de otra manera. Igualmente, compréndanme, miren acá, 95% de las empresas en Colombia aplicarán NIF para pymes. Es un dato estadístico ya determinado, que no se lo aprende. Puede llegar a variar, porque pues realmente las empresas modelan o modulan más bien y tratan de cambiar en su entorno económico. Igualmente, pues quiero que me comprendan esa particularidad de los diferentes tipos de empresas. La contabilidad básicamente hace referencia de manera local a título tributario, un punto interno. La contabilidad financiera es más financiera, es un punto adoptado de lo que pida, que eso también lo hablamos allá en sesión. Las diferentes super que vigilen la empresa. La prioridad de las NIF están en los estados financieros, no en los registros contables. Ahí es donde uno habla de un principio elemental que nunca se debe olvidar, que es la esencia sobre la forma. Por eso me atrevo a indicar que relativamente ese 2649 y 2650 no pueden desaparecer de nuestro dialecto. Entonces, la esencia sobre la forma indica que las transacciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con una realidad económica y no solamente a consideración en su forma legal, sino van más allá de un registro de una operación. Hay un pequeño ejemplo a través, básicamente, en este caso, de una compra de mercancías, que se exime básicamente en el tipo de bien, de la responsabilidad, del derecho sobre el mismo, ¿verdad? Y probablemente sí sirva con consideraciones o estipulaciones de la norma tributaria. Para la NIF son 5 estados financieros. El estado de la situación financiera, que anteriormente se llamaba balance general. El estado de resultados, que es de integral, que habla de otros estados de resultados, porque hay tipos de estados de resultados por naturaleza, por gasto. El ORI, que es los otros resultados integrales, o el ERI, el estado de resultados integral. El estado de cambios en el patrimonio, que hace el comparativo de cada uno de los valores de los socios de aumento y disminución en cuanto al patrimonio, que estudia la cuenta 3 y el estado flujo de efectivo, que habla de las actividades de operación, de inversión, de financiación, donde uno tiene que darse cuenta de que esto es todo un dialecto que bien, tiene que estar amarrado. Y el 5, que es el más importante de todos los estados financieros, que son las notas de los estados financieros, que es el resumen de las políticas contables, de las bases de medición, que las notas de los estados financieros traen hoy en día un tema que va adjunto, que se habla de notas o revelaciones, que son las revelaciones de las políticas, si se cumplieron o no, de las bases de medición, de la inclusión básicamente de toda esta información. El reporte en XBRL es un lenguaje realmente de comunicación, se utiliza inclusive a través de los diferentes formatos en realización, como el 2650, se hacen énfasis a los reportes en XBRL, que es un lenguaje XLS como un tipo estándar de Excel, y en el cual pues se tiene que cumplir unos parámetros. Y eso es lo que habla hoy en día las normas internacionales. Los capítulos de la MIT, eso, la micro, bueno, yo no hablaría tanto de las microempresas, pero sí me atrevería de pronto a relacionar los capítulos de los cuales se puede llegar a hablar de las NIF, pues van considerados de acuerdo a 35 sesiones. Cada una de estas es realmente argumentativa, pero pues valdría la pena de pronto especificarlo. Hablamos de microempresas, de los conceptos y principios generales, de la presentación de los estados financieros, del estado de la situación financiera. O sea, es como un recapitule básicamente tomado de las 35 sesiones, en los cuales ya más adelante ahorita en otra presentación les puedo mostrar a qué hago referencia con ello. Pero es la aplicación de la normatividad en lo que tiene que ver para tipo de, sí, probablemente sean microempresas, pero ahí no está bien dicho. Entonces, esta sería una primera parte de lo que estamos trabajando ahorita en este momento. La otra parte, ya abrimos nuevamente acá la pantalla para que ustedes me puedan comprender de qué se trata. Entonces vamos a mirar este y este, introducción a la NIF. Entonces, siguiendo hablando un poco en referencia a las NIF, como para que ustedes me comprendan, porque pues dentro de las temáticas tiene que seguir una secuencia para poder llegar aquí a los objetivos y cualidades de la información, que ya venimos como especificando la relación que se tiene, no solamente por medio de los decretos ni de la ley 1314, abordamos temas muy importantes como tienen que ver en esta relación. Esta presentación realmente la utilizo mucho en fines de explicación en lo que tiene que ver para NIF,
es de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Antioquia. Vamos a mirar un contenido, vamos a ver hasta dónde podemos llegar y vamos a hablar de unas generalidades de la NIF, que es como terminar de especificar lo mismo que yo estaba hablando, pero para que me comprendan el contexto. Entonces, ahí está nuevamente. Entidad emisora, a través de lo que tiene que ver de las IFRS, o sea, de las NIF, ¿sí? Normas en inglés, norma en español. Entonces, ¿quién de un año a otro especificó? El IAS sí era la entidad emisora. Hoy en día se habla del IASB. De la norma en inglés lo hacía anteriormente el IAS y hoy en día pues lo hace la IFRS. Y ya en los términos del español, pues es la misma NIC, el IAS, cuando hablemos de IAS es la NIC que siguen existiendo y las IFRS que son las NIF. En ese orden de ideas, básicamente, pues allí tenemos como un pequeño, llamémoslo organigrama, en consideración de lo que hace, en este caso, ese tipo de entidad, a través del IASB y por medio de la NIF. Viene de mucho periodo atrás, por eso yo me acordaba de las palabras que hablábamos de hace 40, 50 años, que esto nace por allá en Inglaterra. Hay una serie de vocabulario que probablemente les puede aportar sus términos en inglés y en español como tal. Estamos hablando de que en referenciación de cada una de ellas se pueden hablar de que a la fecha hay más de 30 NICs bajo estándares. Hay más o menos en este momento 15, 16 NIF. Hay 3 interpretaciones de la SIC. Hay 19 interpretaciones de la CINIF. Y probablemente la denominación de cada uno de ellos, pues ya lo vamos a mirar para que ustedes logren entender de esa manera cómo está racionalmente indicado todo el tema para lo que tiene que ver con normas internacionales. En Colombia se habla de Colgap, o se hablaba, de acuerdo al decreto ya tumbado, porque es como hablar del USGAP en Estados Unidos. Entonces, en Colombia se aplicaba era Colgap, pero son las mismas normas internacionales de contabilidad. Más o menos se hablan de unas 350 páginas en consideración para especificaciones de lo que tiene que ver más o menos en consideración a las normas. Ahí vuelvo y las resalto, que no solamente son las NIF, sino que son las NIC, que son las CINIF, que son las SIC. Las características de la NIF son de carácter global, manejan un interés público, son de obligatoria aceptación, alta calidad, información comparable, ayuda a tomar decisiones dentro del tema económico-financiero. La convergencia se dio a título mundial. Ahí vemos un componente de Europa, de Norteamérica, del Asia, de que todos los países se han venido metiendo en ese contexto como tal. En América Latina, como especificábamos, pues el único que hacía falta era nuestra querida Colombia. En Perú ya son permitidas, en Colombia fueron adoptadas, implementadas. Vemos allí como un esquema en donde, pues, de cierta manera se habla de los años. Mire, el caso del vecino, desde el año 2005. Nosotros la implementamos más o menos acá, 2015-2016. Entonces, para ser concordante con la Comunidad Europea, por acá en la parte de Inglaterra, ya se venía manejando. Al igual ellos manejan otro tipo de especificaciones. México, Ecuador y otros países. Nos han conocido en esta parte del África y básicamente algunos países relacionados con, no con Europa Oriental, sino aquí en la parte de abajo de la península relacionada en la parte del Asia, pero en la parte de abajo, como tal. Igualmente, es una convergencia, ¿no? Se habla de adaptación, de adopción, de armonización, como yo les venía comentando. Vamos a mirar un poco el contexto colombiano, a ver qué más podemos recapitular de allí. Ah, bueno, qué bueno que esté adaptado a mi lenguaje. Principios contables en Colombia, entonces está la ley 43 del 90, los decretos reglamentarios, las normas fiscales, o sea, lo que saca la DIAN por medio de sus decretos, de todos sus articulados, de normas, el estatuto tributario, la ley 222 del año 95, que es más del administrador que de nosotros, pues nosotros actuamos ahí en base a lo financiero, las circulares de las entidades de control como la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, los pronunciamientos, los más importantes del Consejo Técnico de la Contaduría. Igual, de una u otra manera, la convergencia en normas internacionales se ha dado básicamente bajo este tipo de condiciones, ¿sí? Entendiendo básicamente algunos beneficios, retos, modernidad, incertidumbres, paradigmas. Bien, no está ligado a lo contable, ni lo financiero, ni lo fiscal, son 3 componentes diferentes. La ley 1314 hace una especificación, el objetivo de la convergencia,
hablando un poco básicamente de la internacionalización, de todos sus efectos. En Colombia será la aplicación de las NIC, que son las normas que fueron emitidas, como se mencionó anteriormente, hasta el año 2000, pero no hayan sido modificadas. Entonces, en este caso, vienen siendo base, porque en algunos contextos pues todavía se siguen utilizando. Aquí era lo que quería llegar, el grupo 1, la aplicación de las plenas con unas condiciones, empresas grandes que cotizan en bolsa, que tienen unos límites en cuanto a sus ingresos, en cuanto a su patrimonio, algunas especificaciones en salarios mínimos mensuales legales vigentes, a su número de trabajadores, y que probablemente, pues lógicamente, esto también podría llegarse a dar un cumplimiento de los requisitos también adoptativos para el grupo 1 y el grupo 3 o el grupo 2. Pero aquí en Colombia realmente se hace NIF, es para el grupo 1, el grupo 2, en el grupo 3. Realmente no es que no se deban de hacer, no se debería en este caso, porque sería un plus o algo adicional y para reventar una empresa haciéndole un proceso de NIF. Y no es porque todas las NIF den una pérdida en baja de sus valores en sus activos o pasivos bajo esta consideración, sino que de una u otra manera es un proceso que tiene que ser bien hecho para poder colocar valores reales, cifras de mercado, NIF 13, valor real. El grupo 3 hace aplicación básicamente a la contabilidad simplificada, como lo podemos ver allí, también tiene unas especificaciones de límites, topes, montos, en fin, con una serie de argumentos válidos para poder trabajar y poder saber en qué contexto se encuentra, si yo puedo aplicar el grupo 1, el grupo 2 o el grupo 3. Ya pues vemos allí una tabla en relación a las fechas en concordancia, ya se han venido cambiando. Aquí pues está lo más reciente, una fecha de transición, estado de situación de apertura, un periodo de transición, una fecha de aplicación para los diferentes grupos, un periodo de adaptación, una fecha de reportes. Por eso estamos hablando de que estamos ya viejitos en el tema. Ya estamos en el año 2020. Ya se supone que todas las empresas debieron haber hecho información bajo estos contextos nuevos. Y eso es lo que manda ahorita la ley 1314, en consideración con los diferentes decretos que se han venido especificando. En el grupo 1, entonces tenemos las plenas, ¿verdad? Ahí es donde quería llegar también. Normas internacionales de información financiera. NIF 1, adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. O sea, ahí está todo el marco conceptual de la adopción. La NIF 2, que en este caso, claro que me comprendan, es las grandes empresas, las plenas. ¿Les van a aplicar cuántas NIF? Más o menos son 15. Aquí no están las otras, la otra, o las otras, porque creo que vamos en la 16. La NIF 2 es el pago basado en acciones, pues no todas las empresas tienen sus aportes en acciones, ¿no? Hay diferentes tipos y modelos de empresas, ¿no? Ustedes quisieron una tarea en referencia a ello, entonces de pronto ya en este momento pues se acuerdan ustedes un poco más que yo para poder de una u otra manera pues hablar el mismo lenguaje. La NIF 3 es la combinación de negocios, son los contratos de seguros para el caso de la NIF 4, o sea que una combinación de negocios no la podría llegar a aplicar entendiendo de que no todas las grandotas van a tener matrices, sucursales, subsidiarias, ni mucho menos van a combinar negocios a título igualmente de operaciones recíprocas. Entonces aplica y no todas las NIF una empresa grande las va a aplicar o no tiene por qué aplicar todas las sesiones. Porque qué tal una empresa que maneje, no sé, se me ocurre a mí, derivados del petróleo y no tenga nada que ver con contratos de seguro, pues no va a ir a aplicar una NIF 4. La NIF 4 es específica para contratos de seguros. La NIF 5 habla de los activos no corrientes, tenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Esto quiere decir de que un activo corriente, no corriente, a diferencia de un activo corriente, un no corriente es que no genera dinero sino a un largo plazo. Y son todas las cuentas derivadas, que esto también queda pendiente después, hacer una tareita ahí de PUC, digo yo, para poder aprender cuáles son las cuentas y poder manejar pues, básicamente la codificación. Entonces estamos hablando de que lo no corriente para la venta puede ser la propiedad, planta y equipo, los intangibles. ¿Por qué no, en este caso, otro activo como un bien de cultura? La NIF 6 habla de la exploración y que esto aplica más para empresas de ese tipo, ¿no? ¿Bien? Porque pues no podríamos hablar de que una empresa de calzado vaya a aplicar la NIF 6 en la exploración y evaluación de recursos minerales, no tiene nada que ver, ¿no?
La NIF 7 vamos más para instrumentos financieros. En sus revelaciones, ¿qué es un instrumento financiero? Puede ser un activo, puede ser un pasivo. Instrumento financiero no es patrimonio. Es el activo, es el pasivo. Y un instrumento financiero puede ser el disponible, la inversión, la cuenta por cobrar, el inventario. En el pasivo, en cambio, el instrumento financiero puede ser una obligación financiera, un proveedor, una cuenta por pagar. No podríamos decir que es un impuesto, ni tampoco podríamos decirle que es una obligación financiera, ni podríamos decir que es las cuentas 26 de las provisiones, ni podríamos decir que es la cuenta 27, ni la 28, por allá papeles comerciales y otro tipo de pasivos. Entonces hay que comprender la contabilidad de sus principios como tal. La NIF 8 habla de la segmentación de operaciones, o sea, cuando las empresas tienen básicamente regada una serie de portafolio de servicios, así como Uniminuto, académico, social, cooperativo, ¿verdad? Banco de ropas a título social, la cooperativa en este caso, radio, televisión, ¿por qué no llamarlo? Instrumentos financieros, ahí ya no hablamos de las revelaciones, como lo veíamos acá en la NIF 7, sino hablamos de qué son los instrumentos financieros. O sea, primero va la parte teórica en revelaciones, para qué sirven esos instrumentos a la hora de revelar el estado financiero quinto, de notas cualitativas y cuantitativas. Y en la NIF 9 hablamos de instrumentos financieros. En la 10 hablamos de estados financieros consolidados, que es la contabilidad 5 de ustedes. Les repito, contabilidad 1, estudio del activo. Contabilidad 2, estudio del pasivo y patrimonio. Contabilidad 3, probablemente ya empieza uno a entender, a comprender todos los ingresos, los costos, los gastos. La 4, el estudio de los estados financieros. Y la contabilidad 5 que ustedes van a ver, va a ser estados financieros consolidados. Y la 6, la contabilidad pública. La NIF 11, acuerdos conjuntos. Ya se habla de especificaciones, de tipos de contratos, de acuerdos que hacen las empresas a título comercial, jurídicos. La NIF 12, la revelación de los intereses en otras entidades para poder revelar información de un conjunto conglomerado, de unas empresas tipo holding, de unas empresas que tienen que hacer operaciones conjuntas. La NIF 13, la más importante de todas las NIF, la medición de valor razonable, lo que especificaba hace un momento, de valor actual a valor presente, a valor futuro, sacando datos en relación a cuánto puede medir, a situación de mercado histórico, con depreciación, ¿sí? Las cuentas diferidas regulares, la NIF 14, si no estoy mal, la NIF número 15 habla más de un tema derivado de lo que tiene que ver de contratos ya tipo de construcción, probablemente tenga algo que ver en relación, y la NIF 16 pues tenga algún tipo de consideración ya con normatividad vigente o actual. Esto se ha venido modificando como tal, entonces serían las NIF de la aplicación para un gran grupo, las más grandes. Ahora hablamos de las NIF, pues realmente el tema es bastante largo. Hablamos de que las NIF, que fueron las bases de los principios de contabilidad, la NIF 1 habla de la presentación de los estados financieros, la 2 de los inventarios y modelos de los inventarios, la 7 de un estado de flujo de efectivo. Mire, serán tan importantes las NIF que ella ni siquiera habla del estado de la situación financiera, sino en la NIF 1 habla de la presentación de los estados financieros, que no incluía el estado de flujo de efectivo, porque haciendo historia, anteriormente los estados financieros eran relativamente los mismos 5 y las notas no pertenecían a esos 5. Entonces antes existía otro tipo de estado financiero que relativamente se llamaba estado de la situación financiera, como lo llamamos ahorita el balance, el estado de cambios en la situación financiera, donde anteriormente se hablaba de los temas en relación a lo que tenía que ver con ingresos y salidas, ¿sí?, de dinero, como tratar de especificar el estado de flujo de efectivo, pero con otra dimensión. Cambio ahorita relativamente las notas, llamémoslo así, subieron a ese espacio que dejó ese estado que anteriormente se hacía, pero que hoy en día ya no se realiza. La NIT 8 habla de las políticas y cambios de las estimaciones contables, importantísimo las políticas contables en una empresa. La NIT 10 habla de los hechos posteriores a la fecha del balance, o sea, caso específico ahorita, que no se ha hecho asamblea, se supone que era el 31 de marzo a más tardar en todos los negocios, empresas, y se podía tener en consideración la NIT 10 para hechos posteriores de la fecha del balance, con cierres posteriores.
Los contratos de construcción, que son la NIC 11, que hablaba yo ahorita de la NIF en consideración de la aplicación de los contratos de construcción, pero aquí hablamos de la NIC, de la NIC, o sea que las NIF son bases, perdón, las NIC son las bases de las NIF. En la NIC 12 habla de los impuestos sobre las ganancias, específicamente hablando de lo que nosotros calculamos aquí, más llamado como renta. De la NIC 16, propiedades, plantas y equipo, miren, ahí se habla técnicamente de ese rubro específico, por eso es importante el estudio de cada uno de los rubros de la contabilidad. La NIC 18, los ingresos de actividades ordinarias, que son las mismas operaciones de venta, el operacional, no operacional. La NIC 19 especifica los beneficios de empleados, o sea, por allá la cuenta 25 de las obligaciones laborales, que hoy en día se le llama beneficios de empleados, porque inclusive el nombre de las cuentas se ha venido modernizando o cambiando. La NIC 20 habla de la contabilización de las subvenciones, como cuando el Estado le da una ayuda gubernamental, que le mete allá la mano de pronto al tema de las flores, que le va a hacer, no sé, se me ocurre a mí, darle como un incentivo o ahorrarle básicamente una capitalización de intereses. La NIC 21 habla de los efectos de las variaciones en las tasas de cambio. Hay muchas empresas que manejan esto. Miren lo que está ocurriendo ahorita. Es imposible relativamente importar. Se sigue importando porque es una necesidad, pero a la hora del efecto de la exportación, pues vamos en desventaja, ¿no? La NIC 23 habla de los costos por préstamos, porque préstamos van a haber mucho, van a haber tipos de préstamos de temas corrientes, no corrientes, hipotecarios, de consumo, de capital de trabajo. Entonces ahí se habla de los costos por préstamos y eso especifica la NIC 23. Ya tendríamos que hacer un estudio más profundo de cada una de las NIC. La NIC 24, información a revelar sobre partes relacionadas. Entonces, el grupo de las plenas, para que ustedes me comprendan, manejan cada una de las NIF complementando cada una de las NIC. Y probablemente no todas las empresas van a revolver todo con todo, ¿no? Va en sus políticas contables. Igual son 41, entonces la 26 es de la contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro, o sea, lo que se llama hoy en día que una persona después de los 50 años tiene que ir mirando que entre 10 años ya va a quedar pensionada. En ADIP 27 hablamos de los estados financieros, así como hablamos de unos consolidados, hablamos de estados financieros separados por segmentos, ¿sí? Como hablar del Grupo Bolívar y la vivienda, pues saca sus estados financieros aparte, los del grupo, perdón, los de la capitalizadora Bolívar los saca aparte. En cambio, cuando hablamos de consolidados hablamos de un solo grupo. ANIT 28 habla de las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. ¿Por qué no? Hay inversiones en empresas dentro de las cuales usted puede ser el que lleva el control, ¿cierto? El que tiene voz y voto, o el que solamente tiene voz, no tiene voto a la hora de tomar decisiones. Están los instrumentos financieros bajo la presentación, están las ganancias por acción, está la información financiera intermedia, está el deterioro del valor de los activos en la NIC 36, y allí podríamos de pronto terminar hablando en consideración a la NIC 41, que miren, es de agricultura. Somos un país totalmente agricultor. Que le hayamos echado cemento al piso y hayamos vendido el metro cuadrado a 7, 8 millones de pesos, eso es otro cuento. Pero en un país como Colombia, que es totalmente agrícola, entendiendo básicamente en el caso de los que viven aquí en Bogotá, pues comprenderán de que es mucho más fácil echarle el cemento al piso y venderlo el metro cuadrado más caro. Pero, pues para eso existe básicamente el tema de la agricultura y entendemos esto sobre la sabana. Somos un país totalmente agricultor, entonces aplica para quienes se dedican al agro. Las propiedades de inversión, en este caso, aplicaría la NIC 40. O sea que ¿quién podría tomar esa NIC y aplicarla a una propiedad de inversión? Las empresas que de una u otra manera tienen allí activos y los tienen para la venta o para la reventa. ¿Bien? En cambio, en la NIC 39 hablamos de instrumentos financieros, así que ahí se habla solamente del reconocimiento y la valoración. En cambio, acá se habla de la presentación, en la NIC 32. O sea que esa NIC 32 probablemente esté amarrada a la NIC 39. Y cuando hablamos de empresas que manejen intangibles, pues ella tiene que hacer su NIC 38 y hacer el estudio relativo para poder, lógicamente, por medio de sus políticas y sus marcos conceptuales, aplicar esa consideración. Pero solamente aplica para las plenas, o sea, para las grandes. Igual las plenas aplican una CIT, que ustedes les pueden referenciar allí, la introducción al euro, si tiene negocios con la parte europea, las ayudas públicas, los arrendamientos operativos, el impuesto sobre las ganancias, o sea que también se aplican las SIC. Las INIF también existen y son parte de las IFRIC. También tienen relaciones con los cambios en los pasivos, en las aportaciones de los socios en entidades cooperativas.
Por eso hoy en día, a través inclusive de una página muy común de Actualice, se puede uno suscribir o tener allí algún tipo de relación para empezar a comprender de que cada una de estas normas tiene que ver más allá de las políticas como un estándar, es de la aplicación como tal. Entonces, por eso me atrevo a mencionarlas, que también son varias a tener en cuenta. Pero pues realmente el fundamento en este caso son las NIC y las NIF. Esto para el grupo 1. Para el grupo 2, rápidamente, porque ya ahorita empiezo otra clase, pues si quieren después hacemos otra sesión, yo no tengo rollo por esto. Aplicaría la consideración de la sesión de las pymes, de las pequeñas y medianas entidades, o sea, las 35 sesiones de las pymes son estas que estamos viendo acá. Pues la sesión 1, ¿para quién aplicará? Para pequeñas y medianas empresas, entidades, de que pertenezcan a las pymes con esas características. La sesión 2, ¿de qué habla? De los conceptos y principios generales, la normatividad. La 3, si yo necesito mirar qué presentación de estado financiero hago para pymes, allá lo encuentro. Que quiero mirar de qué habla el estado de la situación financiera como balance, que anteriormente lo llamábamos, allá lo encuentro en esa sesión. Que quiero hablar del resultado integral y los estados de resultados, allá lo encuentro para las pymes. Que el cambio en el patrimonio, lo encuentro allá. Que el estado de flujo de efectivo, lo encuentro en esa sesión. Que las notas, las encuentro en la sesión 8. Que los estados financieros consolidados y separados, la encuentro en la sesión 9, pero me marca en la tipología, llamémoslo así, en referencia a las pymes. Los instrumentos financieros, profe, ¿dónde aparecen? Allá en la sesión 11, tiene que ir a revisarlos. Y son más o menos como unas 10, 15 páginas cada una de las sesiones. La 12, las otras temas relacionados con instrumentos financieros, allá lo encuentro. Lo que no estuvo acá considerado como política contable que tú tomaste en la empresa, lo vas a encontrar allí. Ya cuando hablamos de inventarios, vamos allá. Inversiones en asociadas, en conjuntos, en propiedad de inversión, en planta y equipo, en activos intangibles, en combinaciones de negocio, en arrendamientos y así sucesivamente empezamos a mirar que cada una de estas sesiones va llevándonos relativamente, inclusive mira la 35, habla de la transición, ni siquiera la implementación, de la transición de las NIF para pymes, o sea, cómo se debe hacer esa transición. Debe haber sido una de las primeras sesiones. Y estas sesiones más o menos están transcritas o más bien traducidas al español porque vienen de por allá de otra parte del mundo, de Inglaterra, de por allá del diáspora. Eso es lo más curioso, que Inglaterra no hace normativa bajo NIF, como Reino Unido, y sí le vende por medio de las grandes firmas, como explicaba yo en clase, a países como el nuestro, pues este tipo de información. Entonces, ahí es donde vamos. Igual, pues básicamente hay que comprender la estructuración de cada una de ellas y para no dejar las grupo 3, ¿verdad? Pues este grupo 3 básicamente aplica unas temáticas, llamémoslo así, no aplican una consideración. Eso era lo que nos daba en la anterior presentación. Aplica para microempresas, unos conceptos y principios generales, una presentación de estados financieros, unos estados de resultado, porque aquí para este tipo de empresas no debería hacerse nota los estados financieros. Sin embargo, un buen contador, o por qué no decirlo, una persona que necesite generar un plus, un extra, pues terminaría haciendo unas notas, pero quiero que me comprendan que son temáticas derivadas del consejo técnico de la contaduría. Entonces, hay un comparativo bajo NIF y la norma contable colombiana. Aplican unos principios, unas reglas, un colgate, unas IFRS, y más o menos se entiende por el tipo de reporte lo que haya que hacer. Pero prima la esencia económica, la esencia sobre la forma en la contabilidad, las bases fiscales, las bases económicas, inclusive pueden llegar a tener complicaciones. Ya como último tema, y las cualidades de la información contable bajo NIF. Son primarias teniendo en cuenta la comprensibilidad, la revelación, la confiabilidad y la comparable. Y la secundaria ya hablamos de materialidad, de fidelidad, de revelación, de prudencia, de neutralidad entre esas políticas contables. ¿Por qué? Porque esto ha venido cambiando. Igualmente hay un comparativo en la norma contable colombiana y bajo NIF, cómo se manejan. Mire, ahí está más o menos hablando de activos, fijos, valuación, depreciación, análisis anuales. Quiero que me comprendan esta parte de las cualidades de la información hasta acá, porque realmente de pronto mirándolas acá en referencia a la normatividad, ya es un poco mucho más aventajado. Ya hablaríamos específicamente de que la consideración de la norma colombiana es un poco más contable y que la NIF un poco más financiera. Bien, entonces no es pasar rápido, pero sí es de pronto que ustedes me comprendan el lenguaje que estoy utilizando y que inicialmente nos casemos con un concepto básico, elemental, para que pues obviamente
a ustedes les motive el tema y les pueda gustar y puedan tomar más referencia de la información. Entonces yo no tengo ningún inconveniente, así como pues el día de ayer, desafortunadamente yo duré casi 2 horas sentado acá y al final no terminé con ninguna grabación. En esta creo yo que sí me está quedando porque pues eso lo estoy haciendo por años. Entonces al final pues miraré a ver cómo hago para poderles enviar este link o descargarle el video a YouTube, como sea, pero para que ustedes guarden esa información y la puedan revisar. En ese orden de ideas, ¿sí? Pues sería terminar de completar esta en una próxima oportunidad. Yo considero de que para este caso ya, pues a la fecha de hoy ya hay 25, ayer fueron más. Desafortunadamente a veces el trabajo que había para hoy ya lo corrí de fecha, toca entrar a la plataforma y revisar, pegámosle una chequeada de una vez. Contabilidad financiera 1, a ver si permite acceder. Estamos hablando de que la unidad 1 ya es historia, ¿no? Y vuelvo y especifico lo del tema del Drive. Ahí aparece un Drive donde están abiertas las actividades que no se pueden subir por acá y que ustedes la están haciendo de manera individual o de manera grupal, pero pues cada uno la sube a título individual. Que ocurría la actividad número 4, que era la que ustedes me mandaban a decir por medio del monitor, está para la fecha del 23 de marzo. Al igual el de ayer, el culpable de la situación que se presentó pues fui yo, porque pues, realmente inclusive la plataforma no sirvió y aquí estamos hablando de la actividad 3, que estaba para el 19 de marzo, que es la del quiz. Alguna persona escribió el día de hoy, de que lo hiciera manual, porque creo que la plataforma se le cerró, puede pasar con todo este funcionamiento del tema, pero por me preocupa, porque si somos 40 y hay 36 intentos, y somos 40, pues yo también podría decir mentalmente que hay personas que no lo han resuelto. Usuarios matriculados que no han hecho intentos de resolver el cuestionario. Porque algunos pues realmente sí cumplieron y la idea es que cumplamos todos. Pues no, quería ver a ver si de pronto me lo dejaba ver, pero no, mejor dejémoslo así para que cada uno tome consideración de lo que está realizando. De mi parte, chicos, pues como les comenté, espero que la sesión les haya gustado. La idea es que trabajemos sobre las actividades que están ahí pendientes de la unidad 2. Toca terminar. Soy consciente de que ahí me hace falta más todavía. Pero vayan adelantando sus actividades. Lo que yo les decía en un principio, gracias a Dios, acá la materia solamente presenta 4 unidades. Yo creería que el día de mañana pues ya estaríamos hablando de nuestra tercera sesión de 8 el día de mañana. No estoy queriendo decir de que mañana nos vamos a sentar a hacer sesión, pero pues sí podríamos manejar lo que hicimos jueves y viernes. Aunque pues me tocaría mirar la otra semana porque yo tengo otro compromiso, pero pues mi intención es aportarles, nunca quitarles nada ni regalarles nada, sino valorarles lo que ustedes desarrollen. De mi parte era eso, 9:32, 20 de marzo del año 2020. Que tengan una feliz noche. Si no hay preguntas, pues quedamos pendientes. Sí, actitud, y pido públicamente excusas a este muchacho que me escribió el día de ayer porque la culpa no fue él, la culpa fue mía. Realmente de pronto él malinterpretó un asunto, pero yo ya hablé con él y quedamos de que nos va a seguir acompañando. Entonces, actitud y nada, no hay nada más que decir, seguir trabajando con lo que hay. Mil gracias, feliz noche. Claro, los grupos ustedes los escogen. Julie me está preguntando que si escoge el grupo, sí, a través de la plataforma, acá, donde dice unidad número 1 o 2, no estoy mal. Creo que esa es la unidad 2. Sí, es en la 2. Ustedes mismos escogen el grupo. Ahí trabajan con las personas, se comunican, para eso tienen un grupo de WhatsApp, grupos de trabajo. En este momento, creía yo que ya están muy pocos. Les decían sesión en clase. Hay algunos que pueden trabajar inclusive en grupos de aula, en grupos de varios.
No puedo abrir el chat. Regálenme un segundo porque estoy tratando de revisar. Dice mostrar grupos. Entonces, mire, ya 4, aquí un grupo de 5, mostrar si un grupo de 1, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a meter en el grupo 30. Preferiría que nadie, pero bueno, o también me puedo salir y ahí voy a aparecer. Aunque pues en este caso la actividad de ustedes, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente, ahí aparezco ya. Entonces, si me quiero salir de un grupo, me salgo. Puedo cambiarme inclusive de grupo. Pues la idea es que ustedes lo conformen, pero sí hacen falta bastantes. 6, 10, 15, 19, faltan personas. Y para hacer la actividad, pues lógicamente hay que tenerlo allí presente. Acá abrir el chat. No, el tema está allí. La actividad es lo que le diga a la plataforma, hijos. Yo no asigno temas ni asigno grupos. Es lo que le pide a la plataforma. Aquí la actividad 3 es contestar el quiz. Aquí la actividad evaluativa es hacer una presentación en base a lo que acabamos de trabajar hoy. Decreto 1649, ley 1314. Entonces propongo, háganse unas presentaciones, unas diapositivas de forma colaborativa. Y si la plataforma no permite subir esta actividad por grupos, supongamos que yo creo que sí, pues entonces cada uno va y la sube allá donde les deje específicamente dicho, pero yo creo que sí, aquí deja subir, yo no tengo ahí rollo por eso. Yo la sesión de hoy la expliqué más sobre el ámbito del aprendizaje, por eso cuando inicié la sesión les comentaba de que va a tener dos tipos de alumnos, unos que vienen directamente a aprender, que deberíamos de ser todos, y otros que solamente van después las actividades, y no debería ser así, porque para eso usted tiene que recoger lo que están comprendiendo, entendiendo y hacer la actividad. O sea, de que usted me proponga una idea, yo le voy a valorar lo que usted me diga. No, el tema lo escogen ustedes, ahí está. Es sobre la clase de hoy. Es que la de la clase de hoy es la temática de la unidad 2. Sí, es eso, no es más. Pues ese básicamente es lo que me está pidiendo la presentación. Sí, yo al igual por medio del monitor les puedo enviar una que otra diapositiva, pues eso es adicional, pero no hay problema. Ah, bueno, entonces la subimos al Drive. Está hablando por aquí, Julia me dice que supuestamente no la deja subir. Entonces nada, la suben al Drive, ahí está, pero en el Drive de la carpeta que yo les compartí. No me suban o sea, no me manden, porque ustedes imaginarán, mire, les voy a mostrar. Este lo recibí yo a Sandra porque es el error del quiz que ella me lo está informando, pero hay una carpeta, ustedes lo saben, aquí está en el Drive. Aquí les tengo el grupo, aquí dice, miren, ponen cuidado. Pónganme cuidado. Contabilidad financiera. Hasta los bauticé con ese nombre, imagínense. Ahí está. Actividad 1, vean. ¿Quiénes la subieron? ¿Quiénes la están debiendo? Hay que subirlas acá. Luz Mary, Maura, perdón, Mayra, Claudia, Paola, Diego, Sofía, Ana María, Daniel, Nadine, Daniel, Diana, Mary, Álvaro, en fin, muchos. Si no las vas a subir, como me dice una compañera, entonces actividad número 2, y aquí la subo. Una presentación en PPT, PowerPoint. Traten de hacerla en PowerPoint y no después me digan, no, profe, es que me acabó el precio y entonces no la pude hacer. Y eso va a ser de pronto para que, ¿sí? No les pueda tener en cuenta. Sí, escójanlo. Yo no tengo rollo por eso, yo califico es calidad, no cantidad. Ah, bueno, eso del foro importante. También, la suben allá. Eso el foro lo miramos después. Ahorita centrémonos en reconocer la información y más adelante miramos a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Listo? Bueno, yo me despido porque ya el otro grupo está aquí timbrando. Mil gracias, feliz noche, que estén muy bien. Hasta mañana.